Definitivamente los beneficios que tiene una alimentación a base de plantas son bastantes. La grasa animal, digamos que la grasa animal en su mayoría es grasa saturada. Hola, te damos la bienvenida a Base de Plantas, un podcast donde creemos que la alimentación y la vida a base de plantas son el camino hacia un mejor mañana. Yo soy Alicia Peñaranda y te estaré acompañando una vez al mes en este viaje que haremos junto a científicos, académicos, profesionales de la salud y muchas otras personas comprometidas con el cuidado del planeta, la salud humana y el bienestar animal. Este espacio es posible gracias a Sanus Foods, alimentando un mejor futuro. Este es un episodio más de Sanus Foods, un podcast a base de plantas, donde conversamos siempre con personas que están en el mundo de la nutrición, de la ciencia, del deporte, de la medicina, sobre esta tendencia cada vez más creciente a base de plantas. Empezamos un nuevo año con resoluciones, con propósitos, pero también con dudas y asuntos por resolver. Y qué mejor que expertos que trabajan en esto, que lo estudian, para hacerle muchas preguntas. Yo sé que más de uno en este momento quisiera tener una conversación o una cita, tal vez, una consulta con un nutricionista, con una persona a la que preguntarle mitos, dudas y asuntos para alimentarnos, no solo para comer, sino para alimentarnos de verdad, nutrir nuestro cuerpo, pero también lograr una vida saludable, consciente y muy estable. Hoy en este episodio de A Base de Plantas vamos a conversar con Lina Noriega, barranquillera, nutricionista, pero dejemos que sea ella quien nos salude hoy, quien nos salude a ustedes y quien nos cuente quién es Lina. Hola Lina, bienvenida. Hola Alicia, muchas gracias por esta invitación. Súper contenta de estar con todos ustedes y compartir esta información tan importante acerca de la alimentación a base de plantas y pues que es un tema que ha venido sonando con más fuerza estos últimos años. Y bueno, muy feliz de compartir conocimientos también a base de evidencia científica. Qué importante, y esto es lo que diferenciará esta conversación, porque aunque será una conversación como todas las que hemos tenido en este podcast, muy de cafetería, muy de preguntas, yo la verdad es que voy a aprovechar para hacer las preguntas que yo sé que muchas personas te quieren hacer sin ninguna rigidez, sin ninguna formalidad, pero igual la base científica está en tu conocimiento y en las consultas que diariamente haces. Lina, cuéntanos un poco más de ti. Estudiaste en la Javeriana en Bogotá, hoy vives en Barranquilla, ahí tienes tu consultorio, pero además tienes una página web con información, con propuestas para llevar esto, una vida saludable y una nutrición. Así es, Alicia. Bueno, estudié nutrición y dietética en la Javeriana, así como lo dijiste. Desde edades tempranas muy interesada en la alimentación, pues soy hija de padres médicos y madre pediatra que desde muy chiquitica me involucró con todo el tema de la importancia que tiene la alimentación para nuestro crecimiento y para nuestra salud. Entonces, pues claro, a la edad de 18 años decidí irme por ese camino, estudié nutrición, carrera que me encantó. Tiempo después fui a España, Barcelona, hice una maestría en nutrición y metabolismo. Me terminé de enamorar aún más de la carrera. Digamos que en ese momento miré más a fondo la relación estrecha que hay entre la alimentación y las emociones. Y bueno, fue ahí cuando hice un curso de coaching nutricional. Y luego de eso sí fue que me vine a Barranquilla. Llevo 3 años aquí en Barranquilla muy contenta en mi consultorio. Atiendo todo tipo de pacientes con diferentes patologías, muchos con el interés de aprender a comer saludable, otros con el interés pues de acomodar su alimentación a un buen estilo de vida, a su rendimiento deportivo. Bueno, y ahora en estos últimos años atendiendo muchas más personas con el interés de ir encaminándose hacia una alimentación basada en plantas. Entonces, tú validas, digamos, esta tendencia no solo desde lo que me imagino que estás pendiente de las publicaciones científicas, sino también de las personas que van llegando a tu consulta y que te permiten hacer como una lectura real de la tendencia, ¿no? A base de plantas. Sabemos, como tú seguramente ya nos vas a contar mejor, que una dieta a base de plantas es mejor para el planeta, para el bienestar animal, pero también para el estilo de vida de las personas. ¿Cómo una alimentación a base de plantas puede en realidad beneficiar nuestra salud y nuestro día a día, además de todas las otras consecuencias positivas que sabemos que tiene?
Bueno, definitivamente los beneficios que tiene una alimentación a base de plantas son bastantes, empezando porque sí se ha visto que una alimentación a base de plantas es mucho más rica en antioxidantes, teniendo en cuenta que en términos generales terminamos consumiendo muchos más vegetales, vegetales de todos los colores, y bien sabemos que cada color de cada vegetal va a representar un antioxidante diferente. Además que nuestras fuentes de proteínas son a expensas de vegetales, los derivados de la soya, los granos, todo tipo de granos. Todos estos alimentos, al ser fuentes vegetales, nos proveen de antioxidantes. Otro efecto positivo y que se ha visto es el consumo de fibra. Definitivamente en una alimentación a base de plantas hay mayor cantidad de fibra, es más, se logran cubrir los requerimientos de fibra, que es muy difícil en muchas ocasiones lograrlos con una alimentación omnívora. Y la fibra tiene muchos beneficios para nuestra salud. Primero, ayuda a controlar mucho la glicemia, ayuda a mejorar mucho la sensibilidad a la insulina, que son estas personas que desarrollan resistencia a la insulina derivadas de alimentación, pues de una alimentación alta en azúcares, en harinas refinadas. Se ha visto que la fibra también contribuye al tránsito intestinal, a mejorar el tránsito intestinal, contribuye también a controlar los niveles de colesterol. Y bueno, ya que estoy hablando de los niveles de colesterol, este es otro beneficio que vemos con la alimentación a base de plantas, y es que al no tener la grasa animal, digamos que la grasa animal en su mayoría es grasa saturada. Y como sabemos, la grasa saturada en exceso contribuye a elevar el colesterol total y el colesterol LDL, que es el que comúnmente llamamos como colesterol malo. Entonces, digamos que una alimentación a base de plantas está libre del exceso de grasas saturadas y tiene un perfil de grasas mucho más favorable, que son las grasas insaturadas, que son las poliinsaturadas y monoinsaturadas, que es lo que normalmente llamamos como las grasas omega 3, que estas las podemos encontrar en el aguacate, la podemos encontrar en varias semillas de chía, semillas de hemp, las encontramos también en otras fuentes, en algunos granos. Entonces definitivamente tenemos muchos beneficios que encontramos al alimentarnos a base de plantas, y lo más importante es que si cubrimos con nuestras demandas proteicas, que es una preocupación muy creciente. Personas quieren dar el paso más allá hacia una alimentación basada en plantas, pero la preocupación más grande siempre va a ser el hecho de no cumplir con sus necesidades proteicas, o ese miedo de no cumplir con sus necesidades proteicas. Y bueno, algunas personas también se preocupan mucho por el hierro y otros nutrientes, pero sí se sabe que haciendo una alimentación basada en plantas de forma responsable se puede lograr cubrir con todas las demandas nutricionales que tienen los individuos en diferentes etapas de su vida. Tú acabas de convencer, derribar algunos mitos y mostrarnos en realidad los beneficios de una alimentación a base de plantas. Lo dices pues desde todo tu conocimiento. Como este podcast lo escuchan personas que no necesariamente conocen ni están familiarizadas con estos términos un poco más elevados, la idea es bajarlos a que cualquier persona pueda entenderlos. Entonces yo voy a retroceder un poco porque empecé por la pregunta, como quien dice, conectémonos y de verdad escuchemos que es importante, que es beneficioso, que es real, que se puede hacer. Pero ahora preguntas de Dumis. ¿Qué es una alimentación a base de plantas? ¿Qué significa? ¿Qué implica? Vale, una alimentación a base de plantas. A ver, esto es como el término más general que hay, porque en realidad una alimentación a base de plantas es simplemente que la base de nuestra pirámide y la base de nuestra alimentación sean fuentes vegetales. Entonces pueden ser verduras de todo tipo, frutas de todo tipo, fuentes proteicas que vengan a expensas de vegetales, que pueden ser todos los derivados de los granos y que pueden ser derivados de soya, como el tofu, por ejemplo, el tempe, que es otro tipo de alimento derivado de la soya. Y en términos generales es eso: basar nuestra alimentación a expensas de plantas e ir bajándole un poco a los alimentos de origen animal. Clarísimo. Ahí va quedando muy claro que es preferir y privilegiar incluso únicamente y exclusivamente consumir fuentes vegetales. Ahora, una persona que está en este tránsito, yo empecé en él, digamos, también hace un tiempo y conozco muchas personas que están tímidamente intentándolo o ya sienten que se alimentan a base de plantas. ¿Cómo saber
Lina, si estamos haciendo lo correcto, si estamos llevando una alimentación correcta, ¿qué indicadores hay para decir, hay que visitar a un experto, hay que definitivamente no podemos hacerlo solos? ¿Qué has visto tú que ha llevado a que las personas lo hagan, como decías ahora, de forma responsable y qué no es hacerlo de forma responsable? Bueno, definitivamente unos indicadores importantes son pérdidas abruptas de peso o por el contrario, aumento abrupto de peso, ya que haya, mejor dicho, un exceso de peso muy elevado. Eso es un indicador muy importante. Lo otro es los niveles de energía y vitalidad. Definitivamente es un indicador porque esto nos puede decir que no estamos consumiendo la suficiente proteína o los suficientes nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Ya cuando nosotros hemos visto bueno, estamos mucho más cansados en el día, estamos trabajando y nos sentimos agotados o no podemos dormir bien, hay algo que no está bien, hay un vacío nutricional que debemos cubrir con nuestra alimentación. Entonces yo creo que el paso después de eso es acudir a un especialista en el área que te asesore y pues que él ya te puede enviar unos exámenes de sangre y hacer una pauta alimenticia o suplementación, lo que se requiera en el momento. Muy importante porque señalas tres cosas: pérdida de peso, falta de energía y falta de sueño, o no llevar un sueño, digamos, estable o como se viene llevando normalmente, digamos, un sueño reparador. Pero luego de que hay esas tres alertas, entonces uno lo que debe, pues en lugar de pronto de empezar a buscar soluciones de forma individual o de forma que no es responsable, es acudir a un experto, acudir a un nutricionista en tu caso. Y por eso, digamos que esta consulta contigo, consulta pública y abierta a través de este podcast, nos va a llevar a que empecemos a, no sé, a caminar en el camino adecuado, en el camino correcto. Y aquí una pregunta para personas que pueden estar escuchando esto. ¿Quién puede llevar una alimentación a base de plantas y quién no? De pronto, ¿en qué estados no? ¿En qué edades no hacerlo? ¿No empezar a experimentar? ¿O cualquier momento de la vida es válido para hacerlo? A ver, yo no le veo ninguna prohibición, Alicia, ¿sabes? Digamos que una alimentación a base de plantas para mí, y es importante aclararlo, no necesariamente implica que nunca consumas proteína animal, ¿sabes? Es muy diferente, por ejemplo, al término vegano o vegetariano. Siendo el vegetariano aquella persona que aún consume huevo y que aún consume lácteos, y siento el vegano el que sí no consume ningún tipo de proteína animal. Bueno, tú efectivamente nos estás haciendo esta aclaración y tiene que ver con que la alimentación a base de plantas, en lugar de delimitar, lo que hace es que abre posibilidades, ¿no? Y abre caminos y lleva por unas opciones de búsqueda a través de fuentes de alimentación vegetal que muchas veces estabas pasando por alto. Entonces, efectivamente, lo que busca este podcast es eso, ¿no? Encontrar formas, formatos y maneras de alimentarnos distintas, privilegiando ante todo las plantas. Luego, digamos, obviamente otras orientaciones como el ser vegetariano o el ser vegano, las exploramos aquí, claro que hablamos de ellas. Si tienes algo, digamos, también para decirnos alrededor de eso, es bienvenido, pero estamos viendo sobre todo lo que es abrir una nevera de colores y ver vegetales, ¿no? ¿Cuáles son esos que tú dices son los imprescindibles para una alimentación a base de plantas? Vale, digamos que de vegetales yo creería muy importante tratar de incluirlos en su mayoría todos. Hay unos que son muy ricos en antioxidantes, por ejemplo, el brócoli es supremamente rico en antioxidantes, las hojas de kale, las espinacas, que son hojas verdes, que digamos que para la persona que se alimenta a base de plantas es bastante importante teniendo en cuenta que tienen fuentes de calcio, que son bastante importantes. De pronto una persona que no consume lácteos, de ningún tipo, estos vegetales de hoja verde intenso les puede ayudar muchísimo, pero fíjate que, por ejemplo, los pimentones de colores, cada uno tiene un antioxidante diferente que te aporta vitaminas diferentes. Entonces, a la hora de que una persona que se alimente de base de plantas consuma todo ese arcoíris de vegetales, se va a asegurar mucho más de obtener todos los minerales y vitaminas que él necesita para que su cuerpo funcione adecuadamente. Entonces yo creería que todos son supremamente importantes. Entonces, retrocediendo a la pregunta que te hice anteriormente, es que cualquier persona en cualquier momento de su vida puede decidir, o alguien decidir por ella, en el caso de los niños, de incrementar en mayor medida estos vegetales, ¿no?
Sí, exacto. Digamos que ya a nivel individualizado, la alimentación siempre, digamos que cada cuerpo es diferente y por cada etapa que uno pase, las necesidades nutricionales son diferentes. Un niño está en proceso de crecimiento, entonces claro que necesita muchos más nutrientes y tiene más demanda de energía. En ese caso, lo que habría que estructurarle al niño, digamos que los vegetales es supremamente importante para poder aportar todas las vitaminas y minerales que él necesita y en ese caso también ajustar muy bien todo lo que tiene que ver con las fuentes vegetales de proteínas. Digamos que algo imprescindible en ese área vendrían siendo pues los granos y los derivados de la soya. Y también ajustarle los carbohidratos que son importantes. Genial, pero ahora vamos a hablar de esos mitos y de esos infaltables para lograr efectivamente una alimentación que sea balanceada. Pero yo quiero, antes de pasar a ese segmento, decías ahora que los pimentones de colores, cada uno tiene sus propiedades y sus vitaminas. Y yo he escuchado mucho que hay veces en la cocción, en la preparación de los alimentos, lo que hacemos es, o por pasarnos de tiempo, o por hacerlo de forma inadecuada, restarle esos nutrientes. ¿Qué hacer y qué no hacer a la hora de preparar estos alimentos para no dañar el efecto positivo que tiene para nosotros? Sí, yo creo que así como tú lo dijiste, Alicia, la clave está en no sobrecocinarlos mucho tiempo porque pues se liberan, todos los nutrientes se liberan al agua. Entonces yo creo que con que hagamos la cocción adecuada de cada uno de estos vegetales y no los dejemos mucho tiempo pues en el agua de remojo, todo será ideal. Es decir, en la medida en que sea al vapor, asado o incluso crudos los que se pueden, digamos, estamos más seguros de que no estemos restando los nutrientes. Exactamente. Bueno, aquí vamos entonces con un tip, una persona que desea empezar a alimentarse a base de plantas, que lo decidió como propósito de este nuevo año, empezar a incrementar proteína vegetal en su vida. ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Qué rutinas tener? ¿Qué nuevos hábitos incorporar en su vida? No sé, tal vez de pronto he conocido personas que deciden un día a la semana a base de plantas o que empiezan a comprar el 80% de su mercado de plantas. ¿Qué otros tips has escuchado tú o conoces o recomiendas que una persona pueda incorporar? Sí, yo creo que si alguien está interesado en iniciar su transición hacia una alimentación basada en plantas, lo más importante es fijar 2 días en los cuales se alimente a expensas de proteína vegetal y los tenga fijos. Y obviamente muy importante también indagar cualquier medio que sea fuente real y de una persona que sepa del tema, informarse acerca de cuáles son las proteínas vegetales, porque algo muy común que sucede es que las personas que desean iniciar en esta transición simplemente suprimen la proteína animal y no buscan el sustituto. Entonces es muy importante informarse sobre cuáles son las proteínas vegetales y dónde se pueden encontrar, fijar los 2 días a la semana para hacerlo, sino no hacer un cambio abrupto para que sea algo más sostenible en el tiempo. Y también muy importante darse el tiempo de investigar sobre recetas, porque cuando empezamos a alimentarnos a base de plantas, creo que eso es una parte muy importante. Claro, entonces tú aquí diste un tip, pero además un tip profesional y es buscar el sustituto adecuado, hacerlo de forma sostenible en el tiempo. Y ahí yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son los sustitutos adecuados? ¿Qué alimentos no podemos dejar por fuera a la hora de hacer la transición? Digamos, alguien dice, no vuelvo a comer proteína animal, no vuelvo a comprar ni pollo ni carne en mi mercado. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? ¿Qué es lo que no me puede faltar en mi mercado adicional, digamos, a los vegetales que son los que siempre se compran? ¿Cuáles recomiendas tú? Ya hablaste del tofu, ¿cuál otro? Sí, definitivamente los granos y entre más variados, mucho mejor. Es decir, tratar de, si un día comí lentejas, al día siguiente trato de incorporar el garbanzo y pueden ser en diferentes preparaciones, pueden ser en ensaladas, pueden ser en cazuela, puede ser en falafel. Al día siguiente trato de incorporar otro tipo de granos, pueden ser alubias blancas. Lo importante es que cada grano te va a aportar un perfil de aminoácidos. Digamos que los aminoácidos son como esas estructuritas que componen una proteína. Entonces, si todos los días variamos los granos, vamos a tener un perfil de aminoácidos diferentes y va a ser mucho más fácil para nuestro cuerpo tener una proteína mucho más completa. Entonces,
muy importante tratar de incluir los granos en la alimentación porque ese realmente viene siendo el sustituto al pescado, por ejemplo, como tú decías, Alicia, que es lo que representa la proteína en un plato principal. En otras ocasiones también pueden ser semillas y algunos vegetales que tienen alguna cantidad de proteína, por ejemplo, los champiñones y el brócoli también tienen pequeñas cantidades de proteína. Entonces eso también podría ser. Algunas semillas como las semillas de hemp también te pueden aportar proteína. Hay un pseudo cereal que es la quinoa, que es muy conocido. Digamos que no es la quinoa como tal, no podría ser un sustituto, más bien tendría que ser un complemento con otras cosas para poder lograr el aporte de proteínas, pero de cierta forma sí nos aporta algo de proteína. Entonces también es importante incluirla dentro de nuestros platos principales. Ahí está la respuesta a esa pregunta que tanto le hacen a las personas que, bueno, que nos decidimos alimentar a base de plantas y es, ¿de dónde sacas la proteína? ¿Estás malnutrido? Ahí, digamos, tú has dado respuestas a fuentes proteicas. ¿Cuál otra falta? ¿Cuál otra, digamos, Yo, por ejemplo, el tofu lo descubrí recientemente en una visita a la nutricionista también, pero digamos que hay cosas que están guardadas, como que no se cuentan, que no se hablan en voz alta, que de repente sí se va volviendo moda o tendencia, pero bueno, aquí la idea es eso, relucir, o sea, abrir ese closet a base de plantas y contar todos esos ingredientes que de pronto conocen quienes ya llevan más tiempo, pero bueno, digámoselo a los que estamos empezando. ¿Cuál otro hay así que sea infaltable, por ejemplo, en un mercado a base de plantas? Bueno, el tofu que ya lo comentaste y de hecho el tofu antes, ahí como para dar un tip, es la fuente vegetal de proteína que tiene el mejor perfil de aminoácidos. Entonces, súper importante incluirlo y hay preparaciones, diversas recetas con tofu que quedan deliciosas. Bueno, está otro derivado de la soya que lo conseguimos aquí fácilmente y es la soya texturizada. No sé si tú la has probado, Alicia. No, no la he probado, aquí la estoy anotando ya mismo. Sí, la soya texturizada también se encuentra y hay muchísimas preparaciones, por ejemplo, como en una pasta boloñesa también se puede hacer con soya texturizada y queda muy rico. Y yo creo que esas son como las fuentes proteicas más importantes. Digamos que hay otras preparaciones, pero no se encuentran fácilmente aquí todavía, que es el tempe. Ah, bueno, el gluten. Aquí también podemos encontrar el gluten, la proteína de gluten. Ok, mira, y tú has sido, digamos, modesta, porque tú hablas de recetas y tú tienes una super página web con recetas, ideas que yo empecé a revisar y dije, aquí, tengo cantidad de información para mucho tiempo. La recomendamos la página de Lina Noriega, recuérdenos porfa.com. Sí, así es, linanoriega.co, ahí pueden Punto .co, o sea, punto .co. .co, ahí pueden encontrar todo tipo de recetas también a base de plantas, es cierto, y eso, como lo decíamos ahorita, Alicia, es un paso súper importante para quienes quieren empezar una alimentación a base de plantas y es informarse, buscar bien recetas, porque fíjate que hay un mito también, Alicia, y es el tema de que los alimentos a base de plantas resultan siendo más costosos, y yo creo que no es así. Claro, ese es otro mito que tiene razón, pareciera, o porque digamos, va a aumentar el valor del mercado, de la inversión o de los gastos que uno hace en productos alimenticios, y resulta que cuando uno puede ser recursivo, creativo y hacerlo de forma consciente, porque es que una decisión como esta lleva a esfuerzo. O sea, no es que uno se levante y ahora todo está fácil, no, hay esfuerzo y es qué voy a comer, qué voy a preparar, pero también, digamos, trae conocimiento, porque es poner a producir también de una forma también el cerebro para adquirir información, para escuchar podcasts como estos, para abrirnos a nuevas formas de muchas cosas, entre ellas de alimentación. Bueno, y tú diariamente atiendes, me imagino que ahora también de forma virtual, personas que llegan a hacerte muchas consultas de nutrición, entre ellas la alimentación a base de plantas. Una persona que siente que quiere aumentar su masa muscular, ¿qué le recomiendas y qué le dices?
digamos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado? Vale, digamos que eso es importante aclararlo, y es que si una persona quiere aumentar masa muscular, definitivamente sí es posible hacerlo con una alimentación a expensas de proteína vegetal, porque digamos que eso es un mito también. Se cree que sin proteína animal es muy difícil aumentar masa, pero realmente es cuestión de asegurarse de cumplir con las demandas proteicas a expensas de cualquier proteína, ¿sí? Entonces, una persona que quiere aumentar masa, es muy importante, primero, que la alimentación sea suficiente, es decir, que no esté por debajo de sus necesidades nutricionales, y suficiente en todos los macronutrientes, es decir, que esa persona coma de forma balanceada lo que necesita su cuerpo de proteína, de carbohidrato también, y es muy importante incluir los carbohidratos, y como carbohidrato me refiero pues al arroz, a la quinoa, a todo este tipo de alimentos, a la batata, a la papa, ¿sí? En complemento con la proteína vegetal y pues el carbohidrato también a expensas de los vegetales que tienen fibra y son muy importantes. Y también muy importante incluir las grasas saludables, que como te comentaba, se encuentran en los aguacates, se encuentran en el aceite de oliva, en las olivas, en los frutos secos. Los frutos secos también son supremamente importantes introducirlos al momento de hacer una alimentación a base de plantas, porque ellos aportan esas grasas saludables y también aportan hierro y zinc, que son supremamente importantes para nuestra salud. Y muchas veces fíjate que en la proteína animal encontramos hierro y zinc, que es lo que se encuentra en las carnes rojas, en el pollo. Entonces, un buen sustituto serían los frutos secos. Y eso también lo podemos agregar en nuestros platos principales. Pero ahí también es importante las cantidades, ¿no? Claro, claro, las cantidades son Claro. supremamente importantes, porque tampoco, y lo ideal tampoco es que sea en exceso, ni tampoco pues muy poco. Hay que encontrarle ahí el equilibrio, que bueno, eso ya depende, pues la porción ya va a depender como de la necesidad de cada persona a nivel individual. Y bueno, ya como para retomar la idea de la persona que aumenta de masa muscular, yo creo que en complemento con esa alimentación y cubrir con sus demandas de todos los nutrientes, no solo la proteína, es muy importante también hacer ejercicios de fuerza, porque una persona que solamente se alimenta pero no hace los ejercicios de fuerza, no va a desarrollar masa muscular. Porque pongámosle que como tal la materia prima viene siendo, como para hacer ahí una analogía, sería como los ladrillos de un edificio, y el ejercicio viene siendo la persona que construye y el edificio. Entonces, sí es muy importante hacer las dos cosas en complemento. Fuiste muy clara con esa analogía, porque efectivamente se necesita el esfuerzo de la construcción, no únicamente el ingrediente. ¿Qué otra cosa nos cuentas? ¿Qué partes de nuestro cuerpo? Yo, por ejemplo, lo notaba mucho en mi energía. Después de comer una base de plantas, no queda esa sensación de cansancio que me producía, por ejemplo, la proteína animal. Pero, ¿qué otras partes del cuerpo se ven beneficiadas? He escuchado que el intestino, que el estómago, ¿qué otra parte dices tú queda feliz cuando nos alimentamos a base de plantas? Sí, yo creo que definitivamente la parte gastrointestinal es la parte más que se ve beneficiada, digamos que en su mayoría, teniendo en cuenta que digerir las proteínas vegetales es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Y es como, fíjate que es como si nuestro organismo hubiera estado siempre adaptado a digerir ese tipo de alimentos. Entonces, obviamente eso, la fibra que contiene los vegetales, como lo dije en un principio, ayuda muchísimo al desarrollo de los probióticos, y esto es un tema también muy sonado últimamente. Y se ha visto cómo el consumir fibra ayuda a desarrollar estos probióticos, que son unas bacterias buenas que están en nuestros intestinos. Y estas bacterias buenas lo que hacen es que luchan con las bacterias malas y las alejan, y además ayudan a la integridad de la barrera intestinal, ¿sí? O sea, hay más, por ejemplo, personas que son de colon irritable, que están muy inflamadas a nivel del colon,
Una alimentación a base de plantas le ayuda mucho a desinflamarse y a que esos síntomas de distensión abdominal y de intolerancia hacia los alimentos disminuya. Entonces es algo muy positivo. Y también el hecho de ayudar mucho como a la integridad de la barrera intestinal ayuda a que no entre ningún patógeno o ninguna sustancia extraña a la sangre a través de los intestinos y por ende disminuye todo el tema de las intolerancias al gluten y todo esto que se ha visto últimamente. Otra cosa que se ve muy favorecida con la alimentación a base de plantas definitivamente es el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque lo fortalece, como es una alimentación rica en antioxidantes, bueno, y el hecho de que sea rica en fibra también ayuda porque el tema de los probióticos también ayuda a fortalecer el sistema inmune. Definitivamente este es otro sistema también que se ve muy beneficiado por una alimentación a base de plantas. Esto nos va llevando por un camino de conocimiento y efectivamente de motivarnos, ¿no? Por lo menos si no vas a tomar la decisión, a empezar a pensarla. Y ahora no puedo despedirte sin preguntarte cuál es el error más grande que ha cometido una persona o que varias que van a tu consulta y tú dices, necesito que el mundo sepa que no pueden hacer qué. ¿Cuáles son esos errores comunes más frecuentes a la hora de empezar una alimentación a base de plantas para que los que estemos aquí no caigamos en ellos? Es el hecho de simplemente eliminar la proteína animal y nunca hacer el sustituto. Entonces son casos de personas que solamente se alimentan a expensas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un plato de arroz con muchos vegetales y listo, o en otras ocasiones simplemente papitas fritas sí, o cualquier tipo de dulce o comida chatarra que sea vegetariana o que no tenga ningún tipo de contenido animal. Entonces yo creo que cuando uno inicia una alimentación a base de plantas, lo importante también es exacto verificar que definitivamente sí sea un alimento que sea de origen vegetal, pero también es importante revisar que sea un alimento natural. Claro, efectivamente, que sea natural, que haya proteína vegetal, no únicamente Exacto, erradicar, sino añadir contenido. exacto. Sustituirlo por la proteína vegetal, que fueron pues todas las que comentamos a lo largo de esta charla. Claro, y siempre pueden dar replay y hacer la listica, ¿no? Porque aquí tú has nombrado muchos ingredientes, muchos alimentos, muchas fuentes de proteína vegetal que son una consulta, como decía ahora, para muchas personas que te están oyendo y que seguramente, bueno, se quedan con dudas, ya pueden luego acudir a tus servicios. Pero aquí siempre tenemos algunas preguntas del público, algunas, y voy a hacerte un par. Vale, perfecto. Siento que haciendo el tránsito a la proteína vegetal voy a estar débil y malnutrido. No sé cómo responder que no. Esa es una pregunta muy frecuente. ¿Cómo responderla de forma rápida y que digamos que los espectadores queden satisfechos con nuestra respuesta? Porque a mí me pasa constantemente. Yo creería que importante para saber que estamos cubriendo con nuestras demandas de proteína es tratar de que en todos los tiempos de comida, por ejemplo, los 3 tiempos de comida principales que son desayuno, almuerzo y cena, siempre introducir ahí una proteína vegetal. Por ejemplo, en el desayuno tú sabes que los frutos secos tienen proteína y las semillas también tienen proteína, entonces ahí ya incluiste tu proteína. En el almuerzo tú sabes que los granos tienen una buena cantidad de proteína, entonces tratas de incluir la mitad de tu plato que sea a expensas de granos. Y en la noche tú sabes que el falafel de garbanzo tiene proteína, entonces pones tus 2 porciones de falafel de garbanzo y el hecho de cubrir en los 3 tiempos de comida la proteína vegetal es muy probable que sí estés cubriendo con tus demandas proteicas. Y lo importante, como lo dije al principio, es variar todos los días los derivados proteicos. Bueno, este ha sido un cierre perfecto porque ya nos vamos con la tarea de revisar en cada uno de los momentos de comida que esté presente la proteína vegetal. Exactamente. Así Muy es. bien. ¿Cómo lograr que no, bueno, esto ya lo he respondido, pero siempre aquí repetir es aprender. ¿Cómo hacer para que la dieta a base de plantas no se convierta en una dieta muy alta en carbohidratos? Vale, yo creo que ahí es cuestión también de medir la proporción de los carbohidratos que se consumen en cada tiempo de comida. Entonces, la proporción normalmente podría ser un cuarto del plato en términos generales. Entonces, sí podría ir
el carbohidrato en todos los tiempos de comida perfectamente. Por ejemplo, si en un almuerzo queremos complementar nuestros granos con un poquito de quinoa, un poquito de arroz, es simplemente medir la porción, tratar de que sea un cuarto del plato o media taza, que está muy bien en términos generales. Pero para saber que no nos estamos pasando de carbohidratos, es importante medir las fuentes de carbohidrato como lo son la quinoa, el arroz, las batatas, y tratar de buscar una porción adecuada. Pero antes de despedirte, tengo que hacerte o pedirte la recomendación del entrevistado. ¿En qué consiste? En que nos cuentes algo que te haya cambiado la vida, que te haya enseñado mucho, un libro, una serie, un documental, una conversación, un tip, para que bueno, digamos, se antojen las personas de imitarlo y de apropiarlo. Yo empiezo, ¿no? Para que tú tengas tiempo de pensar. Vale, perfecto. Yo me acabo de comprar una batidora portátil para hacer los batidos, que la verdad siempre me daba como pereza entrar a ese rollo de los batidos porque me parecía un mundo inexplorado. Pero bueno, esa es como mi recomendación de hoy. Me acabo de comprar la licuadora portátil, esa que además el vaso con el que se hace, me lo puedo llevar al gimnasio y luego tomarme la proteína cuando salga. Y bueno, así preparar un sinnúmero de batidos nutricionales que complementan esta alimentación a base de plantas. Entonces esta es mi recomendación del día. Obviamente también, si tienen alguna que hacernos, nos las pueden dejar en las redes sociales de Sanos Foods, contarnos qué les parece las recomendaciones que les hemos hecho en los episodios anteriores. Y ansiosos pues por escuchar la tuya, Lina. Bueno, digamos que yo siempre también me ha llamado mucho la atención el tema de alimentación a base de plantas. Yo creería que en un momento, más que todo fue un libro que me leí y que nos pusieron a leer a partir de la maestría, y fue el estudio de China, que fue un estudio, una recopilación de varios estudios en la que se ha evidenciado la importancia de la alimentación a base de plantas, y ahí como que me fui enfocando un poco diferente. Y bueno, lo más reciente que hice fue un curso para certificarme como coach en estilo de vida a base de plantas, y definitivamente una de las clases de ese curso fue de los animales, con respecto a los animales. Y bueno, eran muchas personas hablando sobre sus relatos con animales y sus experiencias con pescados, con cerdos, bueno, con todo tipo de animales. Y bueno, definitivamente ver esas historias de ellos fuertes, de interacciones con animales que habían tenido y después se los habían tenido que comer, y yo definitivamente dije, no, pues también hay un tema ético aquí en torno a todo esto, y yo creo que eso también cambió mucho mi mentalidad. Impresionante. Pero esa respuesta que nos acabas de dar, esa recomendación que nos acabas de hacer me lleva a hablar de un tema que quizá dejé de lado en la entrevista y en la conversación, pero que me parece fundamental cerrar con él, y es emociones y alimentación. Y bueno, ahora que eres coaching nutricional, ¿qué relación hay entre una cosa y la otra? Entre nuestras emociones del día a día, entre ese bienestar y la forma en la que nos alimentamos. Definitivamente hay una relación súper estrecha, Alicia, porque muchos de nosotros inconscientemente canalizamos nuestras emociones con la comida. Y yo creo que es un patrón que viene desde chiquitos. Por ejemplo, cuando nos llevaban al pediatra y salíamos llorando y nos daban una chupeta para calmarnos, o cuando estábamos en la casa estresados o tristes o llorando y nuestros papás nos daban una chocolatina. Entonces es un patrón que venimos llevando muchos de nosotros desde pequeños hasta ahora la adultez, en donde canalizamos nuestras emociones, bien sea de ansiedad, de estrés, de tristeza, con los alimentos. Entonces digamos que no tiene nada de malo hacerlo de forma ocasional. Ya el tema es cuando es una conducta crónica, y porque es un problema, porque comemos inconscientemente y normalmente son alimentos que no son de muy buena calidad, y esto está llevando a diferentes enfermedades, aumentos de diabetes, aumentos de hipertensión, aumentos de eventos cardiovasculares, muchas cosas, ¿sí? Entonces, está muy relacionado. Y bueno, y viceversa, porque la calidad de nuestra alimentación también impacta mucho nuestros neurotransmisores y nuestra parte hormonal, y pues eso también influye mucho en nuestro estado de ánimo. Tienes razón, gracias por cerrar con esto, por recordarnos
que las emociones y que nuestro cuidado, incluso, exacto, de toda nuestra estabilidad emocional y psicológica, depende también de las decisiones que tomamos libremente, informados y conscientemente acerca de la forma en la que nos alimentamos. Gracias, Lina, por este aprendizaje, por estas recomendaciones, por compartir tu conocimiento con todas las personas que escuchan este podcast. No, gracias a ustedes, Alicia. Yo muy contenta de haber compartido este espacio. La pasé muy bien. Y no, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho la información que compartimos aquí. Tiene toda la credibilidad, toda la claridad y todo el criterio para decirnos lo que debemos hacer y lo que no en este sentido, para acompañarnos en este proceso. Y bueno, Lina es una nutricionista que está también en sus redes sociales dispuesta, me imagino, a atender, a acompañar todos los procesos de alimentación a base de plantas que de aquí se vayan, digamos, integrando. Gracias, Lina. No, gracias, Alicia. Bueno, este fue otro episodio más de A Base de Plantas. Aquí conocimos de primera mano experiencias, recomendaciones sobre esa tendencia cada vez más creciente de aumentar y privilegiar la proteína vegetal, la alimentación a base de plantas. No se pierdan los próximos episodios de A Base de Plantas. Estaremos con más expertos, con más personas que están transitando en este camino para compartir experiencias y para que demos cada día pasos hacia las decisiones que queremos tomar y hacia la forma en la que nos queremos alimentar. Eso ha sido todo por hoy. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanus Foods. Síguenos en Instagram como @sanusfoods. Si te gustó el contenido, por favor comparte este podcast para que la comunidad a base de plantas siga creciendo. Estamos cambiando al mundo un pequeño paso a la vez.